El Rojas nos tiene acostumbrados a un montón de actividades súper interesantes y más ahora que se acerca el cumpleaños, este cumpleaños que estamos preparándonos con todo. Y además a esto se le suma que el próximo mes comienza el mes de la danza. Entonces, todo esto hacen que la actividad que les vamos a contar ahora sea de esas que no debe uno perderse. Yo no les voy a hablar mucho más del tema porque lo hemos molestado telefónicamente a Alejandro Cervera. Él es músico, es coreógrafo, es director de escenas. Bueno, tiene un montón de actividades que desarrollan no solamente aquí en Argentina, sino en México, en Estados Unidos, en Europa. Ha presentado trabajos en China. Realmente de esas personas que yo creo que son maravillosos espíritus inquietos. Alejandro, bienvenidos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Teresa? ¿Bien? Muy bien. Feliz de tenerte acá en Radio UBA y a la expectativa para que nos cuentes qué es esta mesa que se viene dentro de poquito nada más sobre danza y sus cruces. ¿Qué es esto? Y es algo que está organizando el ROM, altura de lo que vos decías, que se va a desarrollar un poquito después, 7, 8 y 9, creo que son las fechas de agosto, y que tienen que ver con esos 40 gloriosos años del Rojas, del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. Y Pablo Bontá, que está armando todo esto, se le ocurrió antes hacer un encuentro, el 31, conmigo y otras colegas de la danza, coreógrafas, para charlar un poco de esto, de la danza, cómo se cruza con otras artes, cómo se nutre y cómo se forma. Habitualmente uno dice, la danza tiene que ver con la música, inclusive recién escuchaba hoy en una nota también como la danza como la prima pobre o la prima más chiquita de la familia de las artes escénicas, pero sí, yo no diría que sea más chiquita, pero sí la danza es muy generosa porque se abre a todas las artes y también porque necesita de esas artes. O sea, cuando vos haces una coreografía, necesitas, por supuesto, de un cuerpo, vamos a decir, el cuerpo de una persona que se mueve, una bailarina, un bailarín más o menos profesional, un grupo de gente. Ahora con los Juegos Olímpicos se ve mucho movimiento coreográfico masivo, pero la danza siempre está, digamos, en el cuerpo de las personas. También uno puede decir una danza de peces, ¿no? A veces uno ve algo en la naturaleza y decís, ay, parece una danza, hacen una danza, ¿no? La danza de las estrellas, qué sé yo, hay montones de cosas. Los animales son Pero, grandes digamos, la bailarines. danza escénica, la danza escénica siempre tiene que ver con, en principio, un cuerpo, pero ese cuerpo tiene que ver con algo que tiene que, seguramente es un vestuario, puede ser que esté desnudo, pero habitualmente la gente está vestida en el escenario, digo, habitualmente. Ahí también entra el color, y en el color también entra por la luz, y por supuesto que entra por el espacio, cómo uno organiza el espacio, cómo uno mete esos cuerpos en ese espacio, ¿no? Y también qué es lo que esos cuerpos, o a partir de qué esos cuerpos se mueven. Entonces, los cuerpos se mueven habitualmente a partir de la música. Ponemos un poco de música y bailamos, dice la gente en un cumpleaños. Y los coreógrafos no hacemos cosas muy distintas que eso. A veces algunos coreógrafos nos inspiramos en la música de Vivaldi, en la música de Luis Alberto Spinetta, en lo que sea. O también puede ser que vos te inspires en el sonido de los pájaros, en el sonido de las olas, o puede ser que te inspires en un texto. Entonces ahí también interviene otra cosa que es la palabra y es el sentido dicho de la palabra, ¿no? Pero quiero decir que la danza siempre está como llamando o convocando a otras artes. En el siglo
En el siglo XX la danza empieza a aparecer muy hermanada con el cine, con lo fílmico, y luego deviene en un arte nuevo que es el videodanza, donde aparece también la cámara como un ejecutante más de lo coreográfico, ¿no? Entonces, la danza es enorme en ese sentido, ¿no? Y entonces también la danza tiene que ver con las religiones, la danza tiene que ver con los ritos, la danza tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la alegría, y con lo que tiene que ver es también con la actividad cultural del hombre, ¿no? Uh-huh. Está profundamente arraigada en todas las civilizaciones. Si vos ves desde la antigüedad, siempre el movimiento, el hombre moviéndose, tiene que ver con un estado en particular, ¿no? Esto ya lo vieron los griegos y bueno, se habla mucho de lo dionisíaco, ¿no? De la presencia de Dionisos en el cuerpo y en esa exaltación de los sentidos del cuerpo, del frenesí, todo esto que se genera cuando uno se pone a moverse, ¿no? Porque hay como una especie de también como de aplacamiento de la razón, te diría, como si uno en el movimiento también pudiera dejar de pensar, que es extraordinario poder dejar de pensar también. Y yo creo que esto que Pablo Bontá está pensando, son estos cruces, estos pensamientos un poquito que estoy yo improvisando ahora, ¿no? Que digamos que tienen que ver con eso. Yo siempre pienso, por ejemplo, un poeta, o el tipo escribe en la mesa de la cocina una poesía en un papelito y ya está, y el poema ya está. Yo cuando pienso en una coreografía, a lo mejor empiezo a pensarla en un papelito también en la cocina y escribo un par de ideas, pero luego, hasta la concreción de eso, hay infinitos pasos, no infinitos, pero muchísimos, y algunos pasos de gran dificultad, ¿no? Entonces, en ese sentido la danza tiene una gran complejidad. Yo siempre digo, cuando 4 músicos se juntan en una pieza, pueden tocar, y pueden crear, y pueden... 4 bailarines, si la pieza es muy chiquita, no pueden hacer mucho. No. ¿Viste? También está este tema, ¿no? De los espacios. La danza también necesita de ciertas condiciones físicas para poder... o cuando hace mucho frío. Cuando hace mucho frío, los bailarines no pueden bailar en las compañías profesionales. Entonces, es un gran problema cuando sos director y te avisan, che, no anda la caldera. Bueno, ahí sabes que vas a tener un problema muy serio. Sí. Pero digo, la danza tiene esa fragilidad también, ¿no? Tiene todas esas necesidades que la vuelven, por un lado, como un arte muy convocante, digamos que convoca, por lo que te decía, todas esas otras artes, y por otro lado, una gran humildad, porque la danza siempre está como al servicio, ¿no? Se pone como al servicio de un relato, o se hermana con la música, se hermana con las artes plásticas, digamos. Otras artes que quizás tienen, un cuadro es un cuadro, o sea, la Gioconda está ahí en París y está fenómeno y existe desde que fue pintada, ¿no? Entonces, y está más o menos igual del momento en que fue pintada. La danza es un fenómeno extraordinario porque aparte se personifican los cuerpos, ¿no? Que son totalmente distintos los cuerpos de Nijinsky. Bailaba de una manera muy distinta como bailan los jóvenes ahora, ¿no? Sí, y los folcloristas también bailaban antes de una manera distinta, y los chinos han con lo que ellos hacen con sus danzas, o los rusos, ¿no? Claro. Son cada vez más técnicos, ¿no? También. En ese sentido es formidable, ¿no? Si uno se pone a pensar, por eso me parece que es buena la idea del Rojas de juntarnos a pensar un poquito en esto, en esta mesa del 31. Bueno, yo creo que si a alguien le quedaba duda de asistir o no, de vivenciar esto, vos has creado el clima necesario para que el deseo y la curiosidad haga que la gente se acerque este miércoles 31 a las 20 horas. ¿Estoy bien? Sí.
Bueno, Creo que sí, sí, creo que sí. sí, el 31. Sí, lo estoy leyendo, solamente quería tener tu Ah, aval. Así que, perfecto, perfecto, bueno, perfecto. Alejandro, te agradezco muchísimo por esta interesantísima charla y entonces nos vemos el miércoles 31 a las 20 horas en la sala Batato Nos Barea. vemos exactamente, ahí vamos para el Rojas. También recordemos que el Rojas pertenece a la Universidad de Buenos Aires y que como tal es un espacio que convoca y que abre al pensamiento y a la expresión y a la búsqueda, ¿no? Y eso hay que mantenerlo y reforzarlo. Así que contentos de tener este espacio en la Universidad de Buenos Aires y en el Rojas. Y Muchas además gracias. es de destacar, además, que esta actividad es gratuita, ¿sí? Cosa que no suele pasar en muchos Exacto. espacios. Muchísimas gracias, Alejandro. Chao, nos vemos. Estábamos dialogando con Alejandro Cervera, músico, coreógrafo, director de escena, que nos contaba sobre la mesa temática de la danza y sus cruces que se va a brindar el miércoles 31 a las 20 horas en la sala Batato Barea, allá en el Rojas, en nuestro querido Centro Cultural Rojas, en Avenida Corrientes 2038, y para subrayar, entrada gratuita.